¿Cómo están? Hoy entonces comenzamos con C++, ¿sí? Damos continuidad en C++. Hoy comenzamos a ver el tema de cadenas, ¿sí? Ya presentamos el tipo cadenas. Recordemos entonces que una cadena yo lo definía entonces por medio de esta palabra que se llama string, cadena, ¿sí? Y ahí pongo el nombre de la variable, ¿sí? El nombre de la variable que es un grupo de caracteres, ¿sí? Un grupo, eh, por eso se llama cadena, cadena de caracteres, ¿sí? Pueden formar más eh, de una palabra, ¿sí? O pueden no formar ninguna palabra tampoco, ¿verdad? Solamente es un grupo de caracteres, ¿sí? Entonces, lo pongo ahí directamente, entonces estoy incluyendo, aparte de IOStream, que me permite quitar, ¿sí? Ingresar y quitar datos dentro de mi programa, también estoy incluyendo esta librería que se llama String, que me va a permitir trabajar con caracteres, ¿sí? Entonces todo lo que hay entre estas dos comillas se va a guardar dentro de esta variable saludo y luego lo estoy visualizando, lo estoy imprimiendo con cout y le pongo saludo, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a ver con las cadenas es lo que se llama concatenación, ¿sí? Vamos a ver, concatenación entonces es la unión de una o más cadenas de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, la primera variable se va a llamar nombre, ¿sí? La segunda variable se puede llamar apellido, ¿sí? Entonces esta variable, por ejemplo, se puede llamar datos, ¿sí? Entonces pongo Noel Martínez, ¿ok? Entonces en los datos me va, te digo, poner nombre más es el indicador de que al lado va a haber otra cadena de caracteres, ¿sí? El operador de concatenación que me permite unir dos cadenas es el más, en este caso. Entonces en datos me va a poner tanto el nombre como el apellido, ¿sí? Y eso es lo que voy a ver, ¿sí? Debe aparecerme Noel Martínez. Le doy datos, ok. Ahí me aparece entonces Noel Martínez. Entonces concatenó, puso entonces, concatenar no es otra cosa que en una nueva variable poner de seguido primeramente los elementos de la primera cadena, que era nombre, a continuación la segunda cadena que es Martínez, los guardo en esta tercera cadena que se llama datos, ¿sí? La cosa interesante es que yo puedo sumar, ¿sí? Puedo concatenar tantas cadenas como yo quisiera, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo poner, eh, por ejemplo, ingreso, ¿sí? Si es que, por ejemplo, esta persona ingresó a una institución, a una empresa, por ejemplo, 19 de diciembre de 2019, ¿ok? El apellido, puedo poner acá otro dato que yo quisiera, por ejemplo, dirección, ¿sí? Y acá pongo los Alamos, ¿sí? Solo que tengo que poner estos dos elementos porque si no, no me va a poder permitir escribir, ¿sí? Entonces le voy separando, ¿sí? ¿Mm? Entonces ahí sé la fecha en que ingresó, ¿sí? Y puedo escribir acá nombre, apellido, y fíjense que puedo inclusive
poner más, este operador de concatenación me permite, en este caso va a conectar 4 variables, nombre, apellido, ingreso y dirección, ¿sí? Entonces, no hay problema, ¿sí? Con esta operación de concatenación, yo puedo conectar 4 cadenas o más cadenas si quiero también. Las cadenas que yo quiera, puedo ponerlas una al lado de otras y guardarle, por ejemplo, en datos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cállelos al lado, ¿sí? Yo puedo, esto evidentemente no tiene por qué ser de una sola palabra, ¿sí? Fíjense cómo eh, puede guardar letras, símbolos, espacios, todo se puede guardar dentro de caracteres. Letras, números, símbolos, espacios, todo es posible guardar dentro de caracteres, ¿sí? Y cada una de estas cadenas puede tener la extensión, puede ser todo un texto tan extenso como yo quiero cada uno de estos elementos y luego los voy sumando. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo puedo tranquilamente trabajar con las cadenas de caracteres simplemente poniendo cada una de estas variables, ¿sí? Una al lado de la otra, ¿sí? Cada una de estas variables se concatenan, se ponen una al lado de la otra y forman una nueva cadena que se llama datos que contiene a todas ellas, ¿ok? Bueno, eso es la concatenación. Hay otro método que se utiliza para concatenar que se llama append, ¿sí? Entonces, eh, tranquilamente puedo yo poner, utilizar otro método ¿sí? Que se llama append, ¿sí? Y yo voy a poner ahí dos cadenas que se van a unir, la que está delante, que en este caso se va a llamar nombre, perdón, para acá, nombre. Append es la palabra que me va a permitir unir esas dos cadenas y acá voy a poner la otra cadena que va a estar a continuación, ¿sí? Que en este caso es apellido, ¿ok? Entonces, puedo tranquilamente ir colocando, bueno, tengo que ver que estén todos los elementos correctamente ubicados, ¿sí? Entonces, claro, cout, tengo que definir una nueva variable que ya no es más full name, como en inglés, sino que le llame dato. Entonces, por eso no me estaba pudiendo imprimir. Le doy dato, ¿sí? Y ahí sí, aparece. Fíjense que por medio de append, que está dentro de la librería string, ¿sí? Que permite trabajar con cadenas, puedo también añadir dos cadenas de caracteres, ¿sí? Entonces esta es otra metodología que puedo utilizar, ¿sí? Vamos a ver algunas relaciones que existen entre las cadenas y los caracteres, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cuando trabajo entre números y caracteres, si yo tengo, eh, por ejemplo, dos números enteros, ¿sí? Los definí así, ¿sí? Una variable que se llama x, que está preparada para recibir enteros, por eso se llama int x, ¿sí? La otra variable y, que está preparada para recibir enteros, int y. Y una tercera variable z, entonces, que está preparada para recibir enteros, que va a contener a las dos primeras, o sea, mejor dicho, que va a ser una suma de ellas, ¿sí? Entonces, cuando yo haga esta suma, ¿sí? Estoy tratando esto como son números, todos son números, x es para enteros, y es para enteros, y z también está preparado para números enteros, entonces va a tratar esto como una suma de números, ¿sí?
Entonces acá esto, la suma, va a tratar como una suma de números. Dale así que si acá ponemos 40, lo que vamos a esperar como resultado es 60. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo, en vez de eso, ¿sí?, los trato como cadenas de caracteres? Entonces pongo string X y es un número, pero en realidad, como le puse string, él lo está tomando como una cadena, como un conjunto de caracteres lo está tomando, ¿sí? No como un número. Entonces acá le pongo string y entonces él toma lo que haya acá como un conjunto de caracteres, ¿sí? Entonces cuando yo le digo string X más Y, incluyo a la librería string, entonces él va a poner una cadena al lado de la otra, como estábamos presentando recién, ¿sí? Y eso me va a quitar por la variable z. Entonces es 10 más 20, ¿sí? En realidad va a poner 10 y al lado va a poner 20, ¿sí? O podríamos poner acá otro número, 30, y podemos poner un espacio para dar a entender que en realidad le está tratando como dos cadenas de caracteres que están pegadas una al lado de la otra. ¿Sí? Entonces pone primero la primera cadena que indicamos y luego la segunda. Entonces acá no le está tratando como a número, ¿sí? Porque, o si no, tendría que ser 30 más 20, que serían 50, pero no. Como lo definí como cadenas, entonces está tratando como un grupo de caracteres simplemente que está guardando en X y en Y luego los muestra uno al lado del otro por medio de la concatenación, ¿sí? Porque se pusieron uno al lado del otro en esta nueva variable que es Z, y Z es lo que se imprimió, ¿ok? Bueno, entonces, una tercera situación sería ver qué pasa si yo intento mezclar dos tipos de datos, ¿sí? Entonces, defino una variable int, ¿sí? Como es un número, ya no preciso de la doble comilla, ¿sí? Y después intento guardar eso como una cadena de caracteres, ¿sí? Vamos a ver qué resultado tenemos, ¿sí? Me va a decir que no puedo hacer la tarea, ¿sí? Porque estoy tratando de mezclar dos cosas, ¿sí? Si bien string tiene un número, pero este número no es realmente guardado como un número, sino como un conjunto de caracteres, ¿sí? En cambio, int sí está preparado para recibir como número, entonces estoy queriendo mezclar caracteres con números, ¿sí? Y guardarlos en una variable del tipo caracteres que es z. Entonces él me dice que no es posible hacer eso dentro de este lenguaje que se llama C++, no se puede hacer esta operación, ¿ok? Sí, en la mayoría de los lenguajes no permite entonces combinar dos tipos diferentes, ¿sí? Hay que hacer una transformación en todo caso. Si se quiere trabajar con dos tipos diferentes, hay que transformarlos a un tipo primero, ¿ok? Entonces, también a veces quiero saber eh, cuál es la longitud de esa cadena de caracteres, o sea, cuántos caracteres están almacenados dentro de una eh, cadena, ¿sí? Este, por ejemplo, es el abecedario, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál sería la longitud del abecedario? Entonces, para saber, yo la longitud es, para saber entonces la longitud de una cadena, yo puedo poner el nombre de la cadena, que en este caso sería abecedario, ¿sí? Pongo punto y después pongo esta operación. Fíjense cómo cuando vamos a trabajar con funciones, entonces estamos poniendo un argumento que sería abecedario y luego ponemos punto y vamos a ver su longitud, ¿sí? Entonces length es un método, una función que está metido aquí dentro de la librería string que me permite conocer cuántos caracteres, por ejemplo, tiene esta cadena, ¿sí? Y como pusieron todas las letras del abecedario, esto me va a dar que es, la longitud es 26,
¿Ok? Yo, naturalmente, tengo otro método, ¿sí? Que es idéntico a él, que se llama size, ¿sí? Yo puedo utilizar len o size, ¿sí? Len sería como el largor, ¿sí? Y size es tamaño, ¿sí? Entonces, como son palabras sinónimas en español, también en realidad son dos métodos diferentes, len y size, y me permiten calcular también la longitud de la cadena de caracteres. Tanto length como size me permiten conocer, ¿sí? Esto no tiene por qué estar todo junto, ¿sí? Juan es, ¿sí? Herrero, ¿sí? Y esto le llamo palabra, ¿sí? O oración. Ok, entonces quiero saber cuál es la longitud de esa oración. Entonces le doy, fíjense que acá son varias palabras, ¿sí? Me va a decir que es 16, ¿sí? O podría indistintamente, como pues, parte de size, puedo usar cualquiera de los dos me va a decir la longitud, ¿sí? De esta cadena de caracteres, ¿sí? ¿Cuánto es la longitud de la cadena de caracteres? ¿Cuántos caracteres está teniendo esa longitud de cadena de caracteres? ¿Sí? Otra cosa importante que puedo ver es una interesante propiedad, ¿sí? De las cadenas, que me va a permitir hacer algunos reemplazos, ¿sí? Por ejemplo, acá defino una variable saludo, ¿sí? Y le llamo hola, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Entonces, yo pongo acá la palabra hola. ¿Y qué pasa? Esta cadena de caracteres, ¿sí? Falta que sea una sola palabra, ¿sí? Esta cadena de caracteres, este conjunto de caracteres que incluye inclusive a los espacios, ¿sí? Bueno, en la posición, ¿sí? Va guardando, es lo que se llama un vector. Vamos a ir viendo más adelante el concepto de vector, ¿sí? Entonces, en la posición 0 está guardando la h, ¿sí? Entonces, de esa manera va presentando. En la posición 0 va poniendo la h. Entonces, cuando yo le pregunto por qué hay en la posición 0, entonces yo puedo referirme a los elementos de una cadena de caracteres, a cada uno de ellos, indicando su posición, ¿sí? Entonces, acá le dije, extraeme qué hay en la posición 0. Y en la posición 0 está h. Entonces, por eso me apareció h, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto qué hay en la posición 0, 1, 2, 3, en la posición 3 debería aparecer una A, ¿sí? Porque comienza con 0. 0, 1, 2, 3. Entonces, ahí me va a decir, tiene que decir que hay una A. Y me dice, ¿sí? Entonces, una cadena de caracteres, en este caso se guarda dentro de la variable saludo, entonces yo puedo referirme a cada uno de los caracteres que están dentro de esa cadena por medio de su posición. Separado entre corchetes, entonces puedo saber qué hay en cada uno de esta cadena de caracteres que hay en cada uno de esos caracteres, yo puedo conocer. Que en esa posición que estoy teniendo. ¿Ok? Entonces, esto es también una propiedad interesante de las cadenas de caracteres, que son tratados como vectores por C++, entonces puedo saber. Inclusive podría reemplazar, ¿sí?
uno de esas cadenas, ¿sí? Uno de los caracteres yo lo podría reemplazar. Por ejemplo, puedo reemplazarlo por otra cadena, por otro carácter en este caso, ¿sí? Entonces, esto se llama texto, ¿sí? Y acá directamente fíjense cómo estoy haciendo una asignación. Le estoy diciendo en la posición 0, que actualmente está utilizando H, le digo reemplazarlo por S. En vez de H, ponerlo S. Entonces, se forma una nueva palabra, ¿sí? ¿Sí? Se forma una nueva. ¿Por qué? Porque se hace el reemplazo. Y en vez de hola, me va a decir sola. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hizo un reemplazo. En la posición 0 lo sustituí por otro carácter, en este caso es la S. Eso también yo puedo hacer gracias a que se le trata como un vector, ¿sí? Yo también, ¿sí?, puedo ingresar una cadena de caracteres y fíjense, acá me dice escriba su nombre completo, ¿sí? Entonces pongo un nombre que yo quiero, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que yo puedo definir una cadena que se llame datos, ¿sí? Si es que por ahí no les permite trabajar con esto, no les permite editar, ¿qué hacen en ese caso? Porque hay algunos de los programas de nuestra página de W3 School que no nos permiten trabajar, ¿sí? No nos permiten editar. Ustedes intentan editar y no les deja. Entonces, pueden abrir acá una nueva pestaña, ¿sí? Y se van a Online C++, ¿sí? Y les va a salir una página que se llama Online GDB. Sí, quizás no les aparezca como primera opción como a mí, pero sí les va a aparecer en algún momento y pueden entrar acá en esto que dice Online GDB, que es un compilador de C++, y ahí pueden tranquilamente seguir practicando por ahí si tienen algún inconveniente, porque la página de C++ no todos los programas les permite editar, ¿sí? Entonces acá está incluyendo las librerías IOStream, String, ¿sí? Y acá pongo entonces datos, ¿sí? Y acá entonces le estoy dando al que esté detrás del programa la posibilidad de que ingrese su nombre completo, ¿sí? Entonces, lo que yo, ¿sí?, voy a utilizar voy a utilizar una función que se llama getLine, ¿sí? GetLine entonces va a permitir guardar por un lado lo que la persona escriba, ¿sí? Y por otro lado, va a poder, eso que acá, ¿sí?, lo que vaya escribiendo, se va a cargar en esta variable que se llama datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer esta función getLine, que me va a permitir ingresar datos, ¿sí? ¿Verdad? Su nombre, esto es, ¿sí? O sus datos son, ¿sí? Entonces, acá le puedo poner ingrese sus datos. Entonces ahí la persona me puede proporcionar su nombre, ¿sí? Quizá otro dato más. Entonces solo guardé
sus datos son, entonces lo cargué todo en la variable datos. ¿Ok? Entonces, getLine, ¿qué es lo que está haciendo nuestro programa? Entonces, primero definimos una variable que se llama datos, que va a estar esperando cadena de caracteres, ¿sí? Después le decimos, indicamos al programa que pida esos datos. Ingrese sus datos, le dice a la persona que va a estar detrás de nuestro programa y que va a ingresar los datos, ¿sí? Entonces, el método getLine, ¿sí? Este método, esta función que está dentro acá de string, entonces va a guardar en Sein, ¿sí? Lo que yo vaya escribiendo por el teclado, ¿sí? Que está en Sein, lo va a guardar en datos, ¿sí? Y finalmente me va a extraer nuevamente esos datos que yo mismo había ingresado o el que está ejecutando el programa, ¿sí? Bueno, le doy RAM, ¿sí? Entonces yo puedo poner aquí, ¿sí? Y puedo poner todos mis datos, ¿sí? Por ejemplo, una fecha de ingreso a una organización, lo que yo quiera, ¿sí? El lugar, mi dirección, por ejemplo, tranquilamente, ¿sí? Entonces, sus datos son Ramón Martínez, 975, Ruta Los Alpes. Entonces, getLine, lo que yo ingresé por teclado, que está en Sein, ¿sí? Lo guardo en la variable datos y finalmente con esta sentencia, ¿sí? La sentencia van separada por coma, entonces en datos yo vuelvo a, ¿sí? Visualizar lo que yo había ingresado. ¿Mm? Entonces para eso me permite trabajar, me permite ingresar datos, ¿sí? Con la variable getLine, ¿sí? Cuando estoy trabajando, cuando esos datos los voy a almacenar dentro de una cadena carácter, entonces puedo hacerlo de esta manera, ¿sí? Con getLine, ¿sí? Fíjense que igual me permite guardar números y signos tranquilamente dentro de esa cadena de caracteres, ¿ok? Bueno. Por otro lado, ¿sí? Una última cosita que vemos en nuestro tutorial antes de irnos en el día de hoy es lo siguiente. Yo puedo utilizar, fíjense cómo yo, acá cuando veo mi compilador, yo le digo, usar namespace std, ¿sí? Si yo no incluyo esta sentencia, si yo no incluyo esta sentencia que está acá en mi cabecera, ¿sí? Entonces tengo necesariamente que poner std, dos puntos y luego lo que quiera escribir, ¿sí? Entonces, saludo. Hola, y acá le ponemos salud. ¿Por qué tuve que poner eso de std? ¿Sí? Porque no le indiqué acá en el programa esto, using namespace std. ¿Sí? Como no escribí eso, entonces para que sea interpretado, fíjense que si yo intento trabajar con alguno de ellos sin eso, ¿m? Entonces voy a tener problemas, ¿sí? Voy a tener problemas, ¿sí? Entonces, si yo no incluyo esa sentencia en mi cabecera, me veo obligado, ¿sí? Directamente a utilizar, ¿ok? STD. ¿M? Bueno, entonces eso era lo último. Repasando entonces, si yo no utilizo
using std arriba, ¿sí? Entonces tengo que necesariamente incluir ese std acá, que es más incómodo. Por eso entonces es que ponemos using name directamente eso acá, la cabecera, y ya no hay problema, ya no necesitamos poner esto que estaba acá, que es más incómodo, para que C++, nuestro compilador, entienda lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces siempre tenemos que poner este using name std para que no tengamos ese problema entonces, ¿sí? Pero si lo deseamos, podemos escribirlo de la otra manera, ¿ok? Acá le estamos diciendo que es un saludo, ¿ok? Tiene que aparecer hola. Entonces, yo no quiero escribir esos std y los 4 puntos delante de mis variables, entonces lo escribo directamente using namespace std y ya no tengo ese inconveniente, ¿sí? Pero está la otra posibilidad también, por si por alguna razón lo necesite. Hasta ahí entonces nuestra clase de hoy. Muchas gracias por su atención.